experiencia cross-cultural hace 25 años fue radical, fue grande, pero algo que me hizo recapacitar y pensar diferente cuando yo llegué a este país, que llegué de 17 años, ya como un adulto joven, es que yo nunca había visto o experimentado el patriotismo de esta manera. Nunca había visto un país en el cual tuviera un celo, tuviera una entrega a defender lo que son valores, que obviamente los apreciamos, la libertad, la oportunidad de ser una comunidad demócrata. Todo eso se ha defendido y por eso lo celebramos ahora. Entonces, cuando pienso en la trayectoria de esta nación, que literalmente es una nación joven, somos una nación joven comparado con Europa, comparado con otras naciones, no puedo dejar de pensar en lo que vamos a hablar esta mañana porque estamos hablando el capítulo número 7 del libro de Romanos. Si tienen una Biblia, háblanla por favor ahí, porque en el capítulo 7, la audiencia a la cual Pablo continúa hablando, ya lo hemos hablado por 6 capítulos, este es el 7º capítulo, va a hablar de algo que tiene que ver extremadamente importante con la cuestión de celo, la cuestión de entrega, de pasión, de compromiso. En este caso, escuchen esto, en este caso, en la cultura de la Biblia no había separación de iglesia y Estado. En esta cultura, cuando hablamos de nacionalismo, involucra un concepto religioso, involucra un concepto de principios, de tal manera que esta gente a la cual estamos hablando, que estamos hablando en un tiempo de mucho conflicto, en un tiempo en el cual todavía el gobierno romano está oprimiendo, está todavía abusando de esta cultura, tal parece que entre más grande la opresión, más te agarras de los principios que te hacen ser diferente al que te está oprimiendo. ¿Sí captamos eso? Entre más, inclusive, el patriotismo, si ustedes recuerdan, en el septiembre 11 del 2001, cuando suceden los eventos trágicos de Nueva York, de Washington, nos hizo despertar un patriotismo probablemente nunca antes visto, porque los ataques terroristas ya fueron domésticos, ya no fueron foráneos. Entonces, algo similar está pasando aquí, de tal manera que esta gente está profundizada, arraigada, como algo que es difícil de percibir. Para nosotros es difícil, porque otra vez, como nuestro trasfondo es, por favor escúchenme, nuestro trasfondo es separación de iglesia y Estado, así hemos crecido en nuestra cultura, iglesia y Estado, lo que nosotros muchas veces batallaríamos es entender este celo religioso, este celo político. Inclusive el argumento que yo he tenido, y lo dije en el primer culto, lo voy a decir ahorita, lo voy a decir en el culto que sigue, este ha sido mi argumento y batallo con este concepto. Yo batallo con el concepto, especialmente en nuestra nación, de que muchos hemos tenido, escuchen esto, muchos tenemos un poquito más de lealtad a la nación o al patriotismo que al evangelio. Y es un problema para mí eso. Porque nuestra lealtad no es a una nación, es a un Salvador. ¿Sí? Y digo esto porque es un privilegio estar en esta nación. Es un privilegio vivir en un país como este. Es un privilegio ver a nuestros hijos crecer en este país. Pero ¿saben cuál es lo que tenemos que recordar en un día como este? Que el esfuerzo de hombres y mujeres que han dado de sus vidas para que seamos lo que seamos con nación, no es en balde, no es en vano. Pero esta es la realidad. Naciones se levantan y naciones desaparecen. ¿Sí estamos conscientes de ello? Es parte del ciclo de la historia, es parte de la vida eso. Y menciono todo esto porque otra vez, no tengo nada en contra de nuestra nación y amo nuestra nación. Pero al final de la historia, nuestra nación, escuchen esto, no existe tal cosa como Estados Unidos o una nación que es cristiana. No existen naciones cristianas, nunca ha habido naciones cristianas. Todo lo que hay naciones que abrazan el cristianismo. ¿Sí ven la diferencia? No hay naciones cristianas. En otras palabras, naciones son naciones, pero cuando esa nación abraza o toma o filtra sus decisiones a través de los lentes del Evangelio, ahora son una nación que se identifican con el cristianismo, o en este caso con Cristo. El punto de la historia es que yo no creo que somos eso. Yo no creo que nuestra nación está tomando decisiones abiertamente, de una manera completa, a través de los lentes de la Biblia. Yo pienso que nuestra nación estamos en problemas. Ahora, ¿qué significa eso? Y aquí es donde voy, porque es lo que tenemos que hablar de esto. Estamos en problemas como este grupo de gente que estamos leyendo, que estamos por leer, estaban en problemas. Si esta nación o esta gente se emproblemaron porque se les olvidó que cuando Dios les dio la ley, les dio su palabra, les dio los mandamientos, les dio la palabra escrita, era literalmente para que entendieran que la palabra escrita era como esto, simplemente señalamientos. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento era algo que en inglés decimos means to an end.
Era un vehículo que nos iba a llevar hacia un destino. ¿Qué significa eso? Que ahorita, conforme hablo, ustedes pudieron llegar a este lugar vivitos y coleando, nadie me está faltando, porque la ciudad tiene esto por todos lados. Y esto les permite subirse a su carro, y espero que los hayan respetado, nadie me llegó con ninguna infracción, ¿verdad? Pero llegamos aquí porque estos señalamientos nos dan la habilidad de llegar a un destino, ¿sí? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento fue dada como un señalamiento que apuntaba hacia una persona. Su nombre es Cristo. Eso es la palabra de Dios. Entonces, nosotros como nación nos hemos metido en un problema, como ellos se metieron, porque lo que hicieron ellos, estos llegaron, vieron la palabra de Dios que apuntaba a un Mesías, que apuntaba a una persona, y lo que hicieron, por ignorancia, por lo que ustedes quieran, no sé cómo lo quieran ustedes poner, convenencieramente, no sé, se enamoraron de los señalamientos. Entonces es como si ahorita ustedes dijeran, se levantaron para venir a la iglesia, se pararon en el semáforo de la esquina de su casa y ahí se quedaron parados. Y se aventaron toda la mañana parados en un semáforo. Sería algo anormal, ¿no creen? Porque el semáforo no existe para detenerme todo el tiempo. El semáforo existe ¿para qué? Para darme paso o detenerme para poder avanzar hacia donde voy. Entonces, ellos lo que hicieron, se enamoraron con ello. De tal manera que vean lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, dice Pablo, versículo 1. Les hablo como a quienes conocen la ley. Ustedes saben de eso. Ustedes sabían para qué era la ley. Ustedes saben que no era el destino la ley, sino que era lo que les iba a llevar al destino. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a esta ley solamente mientras la persona viva? Esta ley se aplica a toda persona que respira. En otras palabras, estas leyes, estos principios no fueron, como luego decimos en inglés, multiple choices, de que los hicieran conforme quisieran, pudieran, sintieran, cuando tuvieran ganas, conforme se presentaran las circunstancias. No, son leyes. Y Pablo está diciendo, hey, estas existieron y ustedes lo saben ello, pero solamente tienen validez mientras la persona esté viva. Por lo tanto, aquí es donde Pablo ha argumentado por las últimas, ya está en nuestra semana número 12, por las últimas 11 semanas, ha creado este argumento de que para conocer y entender para qué existió la ley o existe la ley, tenemos que entender que hay que morir primero. No puedes, escuchen esto, no puedes conocer hacia dónde te lleva la ley. Nunca vas a conocer a la persona que la ley está diseñada a apuntar, a menos que primero mueras. E inclusive yo diría esto, toda persona que entiende el propósito de la ley y que se encuentra con Cristo, hemos hablado de esto, que se ha unido a Cristo en su muerte primeramente. E inclusive por eso ahorita conforme hablo, escuchen esto, si tú has dicho sí a Cristo en tu corazón y no te has bautizado, eso en inglés se dice contradiction of terms. Suena contradictorio. ¿Por qué? Porque el bautismo por agua es simplemente la manifestación externa de que entendiste el mensaje y que el mensaje está hecho para apuntar hacia una persona. Cuando te encontraste con la persona, entonces decidiste y entendiste que tenías que morir para poder vivir. ¿Sí captamos eso? No existe tal cosa, tal persona que dice, entendí el mensaje, me encontré con Cristo, pero aquí ando. Nada más lo que Cristo hizo es que simplemente tomó mi vida tal y como estaba y la mejoró. Porque es lo que la mayoría queremos. Queremos que nos ayude, que nos saque del apuro. ¿Sí me explico? Que me perdonen lo que hice porque pues sí estuvo medio mal. No. Ahí no empieza la conversación. La conversación, la dijimos de un principio, inicia entendiendo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Romanos, que hemos nacido, como dice David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Nacimos muertos. Inclusive estos señalamientos o esta ley fue dada como un diagnóstico de nuestra muerte. No fue dada para darnos vida, fue dada para mostrarnos que estábamos muertos y apuntarnos hacia aquel que es vida. Entonces, ahí en sus hojitas, el señalamiento número 1 que tiene que ver con la ley es que es aquel que literalmente
nos apunta hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué? Porque mi relación con la ley es simplemente aquella que es necesaria para ser diagnosticado, pero no es suficiente para darme vida. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Es necesaria para darme un diagnóstico, pero no es suficiente para darme vida. E inclusive yo diría esto: toda persona que convenencieramente estudia la Biblia, viene a la iglesia, se integra en un grupo de estudio bíblico y empieza a leer ese libro, pero no entiende que esto es simplemente un señalamiento hacia la vida, es el tipo de persona, escuchen esto, el tipo de persona que quiere evadir morir, quiere evadir la separación y se convierte legalista. Es el tipo de persona que espera que otros hagan lo que él no está dispuesto a hacer. Es el tipo de persona que se convierte, en inglés se dice self-righteous, que él se convierte en el estándar, él se convierte en lo que realmente, es el tipo de persona que nadie le llega, o sea, pues, ¿cómo llegarles? El chavo, o sea, camina 3 pies sobre la tierra, camina en el aire, porque es muy bueno. En cambio, con lo que estamos hablando ahorita, dice Pablo, aquel que entiende para qué está hecha la ley es aquel que lo primero que entiendes cuando ves la ley es que necesitas morir. Entonces, la semana pasada y antepasada, que hablamos del capítulo 6, hablamos de que estamos muertos al pecado, al poder del pecado y al dominio del pecado, y establecimos este principio, que ahora como cristianos pecamos porque queremos. Como no cristianos, pecamos porque tenemos una obligación, tenemos un mandato, no tenemos opción, pero el cristiano peca porque quiere. Entonces, así como fuimos separados, muertos al pecado, ahora tenemos que ser muertos a la ley. Vean lo que dice aquí, versículo número 2. Por ejemplo, y en caso de que no me agarra la onda, dice Pablo, en caso de que todavía no les cae el 20, vamos a, ahora sí, let's break it down, vamos a ponerlo en términos que sean comunes. La casada está conectada o ligada por, ¿qué cosa? Por ley, sí, la ley nunca pierde validez, la ley es ley, nunca pierde validez, ¿ok? Está casada a su esposo, pero solamente está casada legalmente y está ligada mientras el esposo... Ok, por favor escúchenme, no estoy dando ideas aquí para nadie, ¿ok? Ladies, no me saben con que el pastor dijo, no dije eso. Pero si su esposo llega a morir, fallece, ella entonces queda, ¿qué cosa? Libre, que es lo opuesto a estar ligado. Ahora está libre de la ley de que a él, la que le unía a su esposo. Por favor, escúchenme. El problema con nuestra cultura hoy en día es que muchos de nosotros nos acercamos a la Biblia o a la religión, cualquiera que sea nuestro conocimiento de religión, sea la Biblia, sea otro tipo de religión, y pensamos que estamos libres. No, todos sin excepción estamos casados a la ley. Está usando la analogía del matrimonio para entender que en esta cultura, escuchen esto, en esta cultura las mujeres, la mujer en sí no tenía opción, no era opcional esto. No había tal cosa como madre soltera, no había tal cosa como ya tiene 42 años y nunca se casó. Eso no existe en esta cultura. En esta cultura los matrimonios son jóvenes, se casan chicos, por eso cuando María concibe a Jesús, que el ángel se le aparece, la edad de ella es de 13 a 14 años, esa era la norma, era la edad de casarse en ese tiempo. Es ahora que nuestra cultura es la que ha cambiado eso, pero eso platicamos en otra ocasión, es de ahorita eso. Pero el punto es este, lo que está explicando es que hay 2 maneras de pensar en este tiempo en la historia, hay 2 escuelas, dos trayectorias de pensamiento con respecto al divorcio. Y déjenme decir esto rápidamente, yo creo que el divorcio no es el pecado imperdonable. ¿Estamos de acuerdo? No es el pecado imperdonable, pero sí es un pecado que está causando estragos en nuestra generación. El efecto del dominó del divorcio hoy en día es muy difícil de parar. Menciono todo esto porque en esta cultura era muy prevalente el divorcio. Otra vez, mujeres son objetos, son propiedad, el hombre rige, el hombre es una generación patriarcal, ¿ok? Que es lo que, si vienen los miércoles a la clase, es donde explico en detalle esto. El miércoles yo explicaba lo que es prescriptivo y descriptivo en la Biblia. Prescriptivo, descriptivo, cuando ustedes van al doctor, les da una prescripción, y prescripción significa que no es para que tú consideres o pienses, la vas a tomar si quieres sanarte, ¿verdad? Así es.
Tienes que hacerlo. Eso es prescriptivo. Descriptivo es simplemente informativo. Es simplemente es así, es así, es así. Y si quieres lo tomas, si no, no. En la Biblia está escrita en esas dos categorías. En la Biblia cosas son prescriptivas y cosas son descriptivas. Cuando menciono de estos principios de mujeres que no tenían opción, que era una generación patriarcal, no es prescriptiva. No está implicando que la mujer sigue siendo objeto, no está implicando que esto tiene que ser una ley hoy en día. Es simplemente información histórica, sigue siendo inspirado, pero no se aplica a nuestro tiempo. ¿Sí captamos eso? No confundamos eso, porque no todo en la Biblia es aplicable hoy en día. Con eso en mente, en esta cultura hay dos trayectorias. Una es la que decía, la única manera de que un hombre daba carta de divorcio y soltaba a la mujer era si la mujer cometía adulterio o había cualquier tipo de violación o cualquier tipo de inmoralidad. Inclusive la palabra que usa la Biblia para describir esto es donde viene la palabra pornea, que es donde sacamos la palabra pornografía. Cuando hay alguna conducta reprobable sexualmente, el hombre tenía derecho a escribir una carta y la mandaba a volar. La otra trayectoria de pensamiento, de cultura o de mentalidad es la que decía, la mandas a volar por cualquier razón. Ronca mucho en la noche, no me cae bien su mamá o su hermana o lo que sea, y ¡pum!, la mandabas a volar. ¿Okay? Entonces hay dos maneras de ver eso. Aquí está el punto de la historia, escúchame eso, aquí está el punto de la historia. El punto de la historia es esto, es que en esta cultura, si tú eras una mujer divorciada, inclusive por eso, escuchen lo que está diciendo aquí, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, si no ha muerto el esposo, ¿se le considera qué? ¿Qué se le considera? Porque la única manera que tu esposo te iba a divorciar en esta trayectoria es que si tú eres mujer divorciada es porque anduviste en el tingolilingo. Es lo que estoy explicando. Entonces había un estigma que iba a la par de la palabra divorcio. ¿Sí? Esto es cultura. Vean lo que dice aquí. Pero si no eres su esposo, entonces ella queda libre ¿de qué? De ese estigma, de tal manera que no es adúltera aun cuando ella se vuelva a casar. Y el punto es el punto es que esas mujeres no tenían opción, tenían que casarse. Por eso inclusive el Evangelio, cuando Cristo está en la cruz, en sus siete palabras, el día que Él muere, Él dice a Juan, le dice, he aquí tu madre, hablando de María, y a María le dice, madre, he aquí tu hijo, porque aproximadamente habían pasado 12 años que José, el esposo de María, había muerto. Entonces María era viuda. Y al perder a su hijo mayor, que viene siendo en esa cultura patriarcal, Cristo, Él está siendo práctico en decir, no quiero que mi madre esté destinada a miseria. Por lo tanto, Juan, tú vas a cuidar de ella. Es lo que está implicando. Entonces, en este tipo de cultura, lo que está implicando el apóstol Pablo es esta cuestión de divorcio. Está usando esta analogía del divorcio, donde el punto de lo que está diciendo es que si nosotros hemos venido a un conocimiento de Cristo, y esto lo hemos explicado, a un conocimiento de Cristo, mi encuentro con Cristo, escuchen esto, lo que está implicando aquí es esto, porque dice aquí, ahora ella es libre de esa ley, de tal manera que no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Entonces lo que está implicando Pablo es esto, es de que ahora cuando yo me encuentro con Cristo, este encuentro con Cristo no es para ser novios. No es para ser nada más amiguitos del dedo chiquito, Cristo y yo. No es simplemente para ser amigos de Facebook, que I like you, you like me, like. No, pues sí, todos queremos a Cristo, todos nos cae bien Cristo, ¿me explico? ¿Es para qué? Es para matrimonio. Y ustedes y yo sabemos que el matrimonio cambia completamente todo. E inclusive, en esta cultura, cuando tú te casas, esto es extremadamente importante, en esta cultura, cuando tú te casabas, porque la mayoría de matrimonios en esta cultura son arreglados, ¿sí? ¿Saben de qué estoy hablando? Eso implica que no era porque me gusta y traigo su foto y... No, nada de eso. Los sentimientos, no estoy en contra de ello, pero menciono esto porque si tú te casabas con Cristo, es porque te divorciaste de la ley. Esa es la implicación. Porque si no te divorciaste de la ley, cuando Cristo, vean esto, cuando Cristo hace 2000 años descendió al sepulcro, Él eliminó la ley. ¿Sí? Él es el cumplimiento, no que la ley no tenga validez, es simplemente que Él la cumplió, cosa que nadie pudo hacer antes de Cristo. Entonces, cuando Cristo es hecho pecado y porque se hizo pecado, tuvo que conocer
físicamente la muerte, porque es lo que producía la ley. Entonces, cuando Él muere y nosotros nos unimos a Él a través de las aguas del bautismo, en este simbolismo de muerte, este es tu acta de divorcio del pecado, de la ley. Entonces, cuando Cristo en el tercer día, ¿qué hace Cristo? Cuando Él resucitó y tú y yo salimos del agua, escuchen esto, salimos del agua, salimos casados. No salimos como solteros previamente casados. ¿Sí me explico? Porque hoy en día es el problema con el cristianismo. Hoy en día queremos ser libres del pecado, pero queremos libertad. Sí, porque lo que me mata ahorita de mi generación, la raza de mi edad, es de que recién casados engordamos. Porque llegaron los niños ya, y ahora que ya andamos en esta edad y como que hay un flashback, como que queremos regresar a los años de hace 20 años, ¿no se han dado cuenta? Divorcio y luego bien jóvenes todos, bien flacos. Y así como que, ¿cómo has visto flaco cuando estabas casado? No te importaba, ¿verdad? Pero ahora como andan, ahora quieren disfrutar esta segunda etapa de la vida. Eso no existe en la Biblia. Cuando tú fuiste literalmente puesto en las aguas bautismales, y saliste del bautismo, saliste casado con Cristo. Y en este contexto no tienes realmente ni voz ni voto. Por eso es que en sus hojitas el divorcio es permiso para encontrar el verdadero amor, en el sentido de divorciarme de la ley y encontrarme ahora con aquel que realmente me ha amado. Déjenme concluir con esto. Por aquí es donde tenemos que cerrar la conversación esta mañana. Cuando vemos esto, y entre paréntesis, esto es lo que estamos por hacer, es un estudio bíblico que vamos a iniciar de donde mediante el 4 de junio, que es para solteros, porque yo tengo la esperanza en el nombre de Cristo que si nuestros solteros, jóvenes de colegio, de adolescentes, pueden entender la manera bíblica de vivir como solteros, van a eliminarme a mí mucho consejería innecesario de matrimonio. Esa es la razón. Suena medio egocéntrico, pero esa es mi esperanza en el Señor. ¿Qué vamos? Versículo 4. Asimismo, dice Pablo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Es lo que voy a explicar. Cuando Cristo muere, ustedes murieron a la ley. A fin de pertenecer, escuchen esto, murieron con el propósito de ¿qué? De pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. ¿Con cuál propósito? Con el único propósito de este modo, ¿qué cosa? Daremos fruto para Dios. Es lo que llamamos en inglés Christ likeness. Es lo que llamamos en inglés santificación. En otras palabras, pero escúchenme. Cuando Cristo muere y nosotros aceptamos a Cristo y nos unimos a Él, Él muerte y Él resucita y salimos de la pila bautismal, salimos con una agenda. La agenda no es que evitemos el infierno. La agenda no es simplemente que ahora me vaya mejor. La agenda no es simplemente que ahora mis hijos no cometan los errores que yo cometí. La agenda no es que Estados Unidos regrese al Señor. Todo eso es importante y debemos orar por ello, pero aquí está la agenda clara de parte de Pablo. Es para que de este modo, ¿qué dice la Biblia al final? De este modo demos fruto para ¿con quién? Esto implica que de aquí en adelante todos mis pensamientos, todo mi hablar, todo mi sentir, todo mi actuar tiene que ser aprobado por Dios. Si Dios no aprueba mi pensamiento, si Dios no aprueba mi sentimiento, si Dios no aprueba lo que digo, si Dios no aprueba cómo actúo, estamos literalmente deshaciendo o dañando esa relación matrimonial. Y la mayoría de nosotros sabemos lo que es tener un matrimonio quebrantado. Muchos de nosotros venimos de hogares donde hubo divorcio y estamos todavía viviendo las consecuencias de esos divorcios. Muchos sabemos lo que es la disfuncionalidad en el contexto de relaciones. Entonces, la razón por la cual hacemos esto es para dar fruto para Dios. ¿Se pueden imaginar una generación de jóvenes, de niños, de adolescentes que viven para dar fruto para Dios? ¿Se pueden imaginar una generación de adultos jóvenes que su vida sexual existe para dar fruto para Dios? Una generación de gobernadores, de naciones, de países, de condados, de ciudades, que sus decisiones, las que toman, son para dar fruto para Dios. ¿Se pueden imaginar una generación de padres de familia, de hombres, que tratan a su esposa con el único propósito de dar fruto para
Cuando hablo de fruto para Dios, es que todo lo que hacemos es para que la fama de Cristo sea extendida, para que la esencia de su espíritu sea proclamada. Por eso es que yo les invito a que pongan en sus hojitas este concepto, give me the next one, guys, este concepto de que no solamente demos ese fruto para con Dios, pero ahora también, ahí en sus hojitas, si ustedes observan esto, van a llenarlo y van a poner esto en sus hojitas, van a tener que llegar a ser uno, en inglés es la palabra oneness, llegar a ser uno es el propósito del matrimonio, donde no hay diferencia entre Cristo y yo, donde ahora Cristo y yo caminamos y somos uno. Sí, por eso es que esta mañana quiero que terminemos pensando en lo que Pablo explica y termina en los últimos versículos, porque en esos últimos versículos, cuando él toca el tema que estamos describiendo, él dice lo siguiente en el versículo 5: porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, vean esto, versículo número 6: al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Si ustedes observan la historia de Israel, cuando estaban en la cúspide, en el pináculo de su patriotismo como nación, y otra vez, patriotismo en la Biblia implica judaísmo, implica 10 mandamientos, porque se enamoraron de los señalamientos en lugar del que apuntaba. Dios usa naciones como los babilonios para decirles: no se enamoren de los señalamientos, enamórense del que apunta el señalamiento. En el capítulo 29 de Jeremías, ¿ustedes recuerdan la historia? Dios se le habla a Jeremías, el profeta llorón, escribe un libro llamado Lamentaciones, porque el sufrimiento es extremo, y en medio del sufrimiento Dios le habla a Jeremías y le dice: estoy por darles un nuevo pacto. El primer pacto, que es lo que acabamos de leer, fue escrito, fue puesto en escritura. Este segundo lo voy a escribir en sus corazones. Y este nuevo pacto, que es la era del Espíritu Santo, es aquel donde Jeremías escribe en el capítulo 29, versículo 11, dice: porque yo tengo planes para ustedes, yo conozco los planes para ustedes, son los planes de prosperarles y de no lastimarles, los planes en los cuales conocerán mi bondad, donde ustedes clamarán a mí y yo responderé, orarán a mí y yo los escucharé, ustedes buscarán mi rostro y seré encontrado. Y es irónico este mensaje, porque en medio de desolación, Jeremías da un mensaje que no, escuchen esto, que no encaja con lo que están viviendo. Y mi temor esta mañana es que muchos de nosotros estamos en este lugar y lo que estamos escuchando no encaja con nuestras experiencias. Estamos aquí y estamos batallando porque lo que estamos escuchando y lo que la Biblia nos enseña muchas veces no concuerda con esto, y batallamos para casarlo esto una vez más. No es tu trabajo casar tus circunstancias con lo que Dios dijo. Ese es el trabajo de Cristo. Tu trabajo es confiar que Cristo tiene la habilidad de traer las promesas de este nuevo pacto a la realidad de tu vida. No te estoy pidiendo que simplemente pienses positivamente, no te estoy pidiendo que simplemente ignores tu realidad. Yo estoy consciente de la realidad que vivimos y es difícil, para muchos es cruda, es trágica, para algunos es insegura, para algunos es depresión, para algunos es un montón de experiencias, pero aquí está el final de la historia. Tenemos que recordar que cuando venimos a Cristo es para casarnos con Él. No simplemente para ser amigos, no simplemente para ser compadres, no simplemente para llevarnos bien y ser amigos de domingo, pero lunes, martes y miércoles no tiene nada que ver con cómo pienso, cómo siento, cómo hago las cosas. Si esta mañana nunca has dado tu vida a ese Cristo, si no te has unido en su muerte y en su resurrección, esa es la oportunidad de hacer esto. Simplemente confiesa en tu corazón que la ley solamente lo que ha hecho es decirte en qué estás mal, pero necesitas ahora conocer al que la cumplió, y su nombre es Jesús. Oren conmigo. Conforme oramos esta mañana, algunos de ustedes por primera vez están escuchando este mensaje de salvación y aún están tratando de procesar y de digerir toda esta información, pero yo lo que te quiero pedir es que al final de la historia, aun cuando yo pasara otra hora explicándote esto y te lo ilustrara con videos o con otras cosas, aquí está el punto de la historia: es que necesitamos confiar en la obra redentora de Cristo. Si tú nunca has puesto tu confianza en Cristo Jesús, esta mañana te invito a que simplemente en tu corazón abiertamente le digas al Señor: gracias por tu palabra que me indica la necesidad que tengo, pero confío y creo que tú eres el único que la puede suplir. Dile eso esta mañana, porque esta conversación inició
Y dijimos al principio que tenemos que morir antes de conocer vida, ceder nuestros derechos, hacer de Cristo nuestro jefe, nuestro supervisor. En inglés se dice CEO. Si nunca has hecho eso, yo quiero invitarte a que le digas al Señor esta mañana: perdona mis pecados, lávame, transfórmame, hazme una nueva persona en ti. Me uno contigo, me uno a ti en muerte. No más de mí, no más de mi agenda, no más de lo que yo pienso, creo o siento, pero ahora eres tú abiertamente en ti. Si es esta oración, díselo abiertamente esta mañana conforme oramos. Nadie está viendo alrededor. Quiero que por favor le confieses a Cristo que Él es tu Señor. Si eso lo estás haciendo esta mañana, ahora que has pedido perdón, ahora confiesa y dile: creo que tú eres el Hijo de Dios y que tienes la habilidad de sacarme de esta situación y traerme a vida en ti. Vida en ti. Por lo tanto, dile al Señor esta mañana: invito a que tu Espíritu Santo, esta nueva era, esta nueva experiencia, venga a mi vida. Te recibo y esta mañana confieso que tú eres Dios. En el nombre de Jesús es que oramos.